En este video vamos a ver hoy los números complejos. En realidad aquí ya la construcción es muy sencilla. Si ustedes construyen los números naturales, como lo hicimos más o menos en clases pasadas, después la siguiente construcción formal sería la construcción de los números enteros, que tiene que ver con unas cosas que se llaman relación de equivalencia. Después los números racionales igual, tiene su base conjuntista y los números reales también. Pero ya los números complejos ya es muy fácil construirlos o definirlos más bien. Y sí, básicamente la idea que está detrás de los números complejos es que nosotros queremos dar un significado a que el cuadrado de un número sea negativo, ¿no? El famoso y cuadrado igual a 1, a menos 1, para que nosotros podamos resolver la solución, la ecuación x cuadrada más 1 igual a 0, ¿no? En los números reales, pues esta ecuación no tiene solución porque esto implicaría que x cuadrada sea menos 1 y no hay número real. Esto no es cierto para todo x en R, ¿no? Los números reales siempre son mayores que 0, ¿no? Entonces, pues naturalmente en el transcurso de la matemática, pues tendrían que salir los números complejos para resolver pues, ciertos problemas. Los más sencillos pues son los resolver sistemas de ecuación, digo, resolver ecuaciones, ¿no? De segundo grado, de tercer grado, etcétera, ¿sí? Ahí aparecen de manera natural. Bueno, entonces vamos a definir los números complejos. Fíjense, entonces definición. Entonces, definimos el conjunto de números complejos como el siguiente. Lo vamos a denotar con una C así, ¿no? Con una línea cruzada. Va a ser el conjunto de expresiones de la forma A más I veces B, ¿sí? Tal que A y B son números reales, ¿sí? Donde el símbolo I lo que representa es que cuando ustedes elevan al cuadrado, lo vamos a definir que esto sea menos 1. ¿Está bien? Entonces, esa es la definición de los números complejos. Son expresiones de la forma A más IB, ¿sí? Como si fueran sumas. En realidad no está, aquí no quiere decir que sume yo esas cosas, sino le estoy diciendo que un número complejo es algo de ese estilo. Es una parte con A y veces una parte con B, y entonces las uno con la expresión de suma. ¿Está bien? Pero no estoy diciendo que estoy sumando ahí. No es la suma de números reales que nosotros conocemos, nada más es una manera de escribirla, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver ahorita es que es un campo y tiene las propiedades de campo y tiene algunas otras propiedades que son útiles para el estudio de los números complejos. Bueno, entonces se puede decir muchas cosas de los números complejos, pero bueno, primero pues otra definición al número A, además si A más IB están los números complejos, ¿sí? A es la parte real de Z, vamos a ponerle así mejor para que sea más simplificado. Entonces además, si Z es igual a más IB, A es la parte real de Z y se escribe A es igual a la parte real del número Z, ¿sí? B es la parte imaginaria de Z y se escribe
P es igual a la parte imaginaria de Z. ¿Está bien? Bueno, entonces esta es la definición de los números complejos y qué quiere decir que sea la parte real y la parte imaginaria del número complejo. ¿Está bien? Entonces, tenemos que definir operaciones de suma de números complejos y multiplicación de números complejos. Entonces la voy a poner por acá. Definición. Entonces, esto es suma y producto de números complejos. Entonces, sean A más IB y C más ID números complejos. ¿Está bien? Entonces definimos la suma y producto de números complejos como lo siguiente. En realidad es muy sencillo, fíjense, si ustedes quieren sumar, nada más lo que tienen que hacer es sumar parte real y parte imaginaria y hacer el número correspondiente con ese. Entonces sería A más C, si dan cuenta, es parte real con parte real, más I veces parte imaginaria, B con parte imaginaria, B más D. ¿Está bien? Esa es la definición. Y ahora, si ustedes quieren multiplicar A más IB por C más ID, esto va a ser así. Entonces esto va a ser A por C menos B por D más I veces, ¿sí? Ahorita explico por qué se define así, más I veces A por D más B por C, ¿sí? Esta definición básicamente es el motivo de por qué se da así. Ustedes pueden pensar en lo siguiente: si ustedes quieren multiplicar estas dos cosas y supongan que lo multiplican como ustedes normalmente lo saben, que sería como si fueran dos números reales, no puros números reales, sería este por este, más este por este y este por este. Entonces, si ustedes hacen esa multiplicación, entonces lo que les va a quedar es A por C, ¿no? Después más I veces A por D, más I veces B por C, más I cuadrada por D, ¿no? B por D. Pero esto es igual a A por C más I cuadrada es menos 1, entonces esta de acá va a quedar aquí menos B por D. Y factorizo el factor común, si fueran expresiones algebraicas, ¿no? Como AD más B por C. Y esa es la justificación más o menos del por qué tendría que ser el producto definido de esa manera. Entonces aquí lo voy a poner como si fuera nada más pensamiento, ¿no? Entonces acá pues supongo que nada más están pensando eso, ¿sí? Esa es como más o menos la justificación. Y va a funcionar bien, ¿sí? O sea, vamos a probar algunas propiedades de que los números complejos con esas operaciones son en realidad pues un campo, ¿sí? Entonces la multiplicación es, cada vez que quieran multiplicar y no se acuerden, piensen en esta de multiplicar como si fueran expresiones algebraicas normales y con la propiedad de que i cuadrada es menos 1 y se van a acordar. Entonces a más ib por c más id es a por c menos b por d, ¿sí? Más i veces ad más b por c. ¿Está bien? Entonces eso piensen. Entonces la primera proposición es que efectivamente los números complejos con estas dos operaciones es un campo. Entonces le voy a poner aquí producto, pero ya después se lo pueden quitar. El punto ya nomás sería para indicar ahorita que este es el producto de los números complejos. ¿Sí? Entonces ya después se la quita, ¿no? Entonces proposición. Los números complejos C con la suma y el producto definido arriba son un campo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que satisface todas las propiedades de campo, es decir, vamos a ponerle, ¿cómo le podemos poner? Es decir, si x
Y, Z están en C, entonces pues va a cumplir que 1 es conmutativa, X más Y es igual a Y más X, ¿no? Es asociativa, X más Y más Y más Z es igual a X más Y más Z. Si es asociativa la suma, existe un 3, existe un 0, ¿no? En C, tal que 0 más X es igual a X para todo X en C, ¿sí? 4, existe un inverso aditivo para toda X en C. Existe menos X en C, tal que X más menos X es igual a menos X más X es igual a 0. Y análogamente con la multiplicación es asociativa, X por Y por Z es igual a X por Y por Z, 6. Este es conmutativo el producto, X por Y es igual a Y por X, 7. Existe un inverso, un neutro aditivo, el neutro multiplicativo, existe un 1 en C, tal que 1 por X es igual a X por 1, es igual a X, y 8 para toda X distinta de 0 en C, ¿sí? Vamos a poner mejor así, para que no se vea feo. Para toda X en C, X distinto de 0, existe X a la menos 1 en C, tal que X por X a la menos 1 es igual a X a la menos 1 por X es igual a 1. Es un inverso multiplicativo. Y 9, X por Y más Z es igual a X por Y más X por Z. Es distributivo el producto. ¿Está bien? Entonces, C, los números complejos con esas operaciones satisface todas estas condiciones. En realidad vamos a probar nada más algunas, no vamos a probar todas. En realidad las de la suma yo creo que no hay problema, son más o menos inmediatas esas. Traten de hacerlas, no las vamos a probar para no perder mucho tiempo. El 0 pues es el 0 de los números reales, ¿no? Entonces a ver, ponga la demostración, la 3. Las otras, si no le pongo número aquí en la demostración es porque es así como muy inmediata. El 0, ¿no? En C es el 0 de los números reales. Es el 0 usual de R. Ese funciona, ¿está bien? Porque cuando ustedes suman cualquier número complejo, si ustedes dan X igual a A más IB, ¿no? Cuando ustedes suman con el 0 de los números reales, pues les va a quedar A más 0, pura parte real, pero no tiene parte imaginaria. Pues entonces es igual a A más IB y es igual a X. Entonces, pues lo cumple, ¿no? El 0 entonces eso. El inverso aditivo, pues no es otra cosa más que pues, el negativo en ambos, ¿no? Si X es igual, vamos a ponerlo así. Si X es igual a A, ay, no me gustó ese, sí. Si X es igual a A más IB, uy, pues ¿cuál es el menos X? Menos X es igual a menos A menos IB, ¿no? Ese jala bien, ¿está bien? 5, entonces aquí vamos a, este es el que jala, ¿no? Como inverso aditivo. Vamos a probar la asociativa para que vean más o menos, ¿no? Cómo jala esto. Entonces, 5. Entonces, pues sean X igual a A más IB. Y igual a, como quieren, vamos a ponerle C más ID. Y vamos a decir Z que sea igual a, pues no sé cómo vamos a seguir las letras, ¿no? E más IF números complejos. ¿Está bien? Entonces, consideren esos números complejos. Entonces, ¿qué pasa cuando multiplico
x por y, ¿no? X por y. Uy, ese ya está muy grandote, ¿no? X por y por z, pues vamos a ver, vamos a multiplicar primero x por y. Entonces x por y, recuerden la multiplicación, sería es AC menos BD, ¿no? Después AD más BC. Entonces vamos a ponerlo así. Entonces ¿cómo? Es AC menos BD. Es AC menos BD. Más y veces. ¿Cuál es la otra? Sería AD más BC. AD más BC. Como los extremos, ¿no? AD más BC. ¿Sí? Está bien, entonces esta sería la primera multiplicación AD más BC. Y ahora todo esto lo tengo que multiplicar por Z, pero Z, ¿quién es? Z es E más IF. Entonces hago lo mismo. Ahora esto es, ¿no? Sería algo así como es con el primero, después menos con el segundo. Entonces nos va a quedar algo así, fíjense. Entonces nos va a quedar, voy a poner aquí paréntesis para indicar que esa es la parte real, ¿no? Es AC menos BD por E, ¿sí? Sería por menos AD más BC, que sería por ¿no? Por F. Esta es la parte real de todo el producto que queremos calcular de acá, ¿no? Más y veces la parte imaginaria. La parte imaginaria, como es algo así como los extremos, es AC menos BD por F. Es AC menos BD por F más los extremos. Ahora, ¿cuál es el que me queda? Estos dos, ¿no? Chin, ahí no me olvidé de borrar las líneas. Chin, 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 chin. Mejor. Entonces, ¿cómo va a quedar? Esperen. Entonces va a quedar algo así. AD menos BC por F, ¿no? Más estos de acá, ¿no? Sería AD más BC por E, ¿sí? Y entonces lo que hacemos, pues desgraciadamente es hacer todas las cuentas para que vean que queda, ¿no? Entonces nos va a quedar, de la primera nos va a resultar AC por E, ¿no? Más BD por E, o sea, es de esto, de acá, menos ADF, ¿no? Que es esto, menos BCF. Esta es la parte real. Ahora, la parte imaginaria más I veces sería ACF, ¿no? Sería de acá, menos BDF, ¿sí? Luego más ADE, que sería de acá, y finalmente de acá sería más BCE, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces eso es lo que nos quedó y es lo más que podemos reducir todo el producto. ¿Está bien? Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer para pasar al otro? ¿Está bien? Pero lo que vamos a hacer, fíjense, es de acá, vamos a factorizar, a poner con rojo, con un color, lo vamos a factorizar el A de aquí y de aquí. ¿Está bien? Y de los otros vamos a factorizar el B y el B de estos. Entonces fíjense que va a quedar. Entonces esto va a quedar es A por C por E menos DF. ¿Está bien? A por C por E menos DF. Menos, factorizamos el B de los otros y nos va a quedar DE menos CF. Entonces el otro nos va a quedar DE menos más. Entonces le estoy factorizando el menos B, perdón. Si le quiero factorizar el menos B, entonces aquí me va a quedar con más, para que quede menos por menos más, como el de arriba, ¿no? Y esa es la parte real. Más y veces. Ahora lo que quiero es factorizar el A otra vez, el A de entonces sería y y del otro voy a factorizar al más B. Entonces va a ser y ¿está bien? Bueno, lo pongo de otra manera para que se vea así, ¿no? Para que lo puedan apreciar, ¿no? Entonces factorizo esos dos y nos va a quedar que es A por
C por F más D por E, ¿no? Más, de aquí abajo hay que utilizar el B. Entonces voy a poner primero el positivo B por C por E, que sería este de acá primero, menos D por F. ¿Está bien? Y esa es la parte imaginaria. ¿Está bien? Entonces ahora nos damos cuenta que lo que nos quedó en realidad es lo siguiente. Fíjense. Nos va a quedar A más IB por, vamos a ponerlo así, por, ¿qué nos va a quedar? CE menos DF más y veces CEF más DE. Esto es lo que nos quedó. Si ustedes se dan cuenta, si lo hacen para atrás, hacen el producto como si este fuera un solo número complejo y este fuera otro número complejo, nos va a quedar, fíjense, es este por este, es este de acá, menos las partes imaginarias, que sería B por CF más D por E, nada más que están conmutados, ¿no? Pero es lo mismo. Más y veces los extremos, que sería, y los de en medio, ¿no? Que sería este con este. Sería, perdón, sería este con este, sería A por CF más D. Y los de en medio, que sería este con este. B por CE menos DF. Ya, ¿no? Pero esto que quedó acá no es otra cosa que más A más IB por, si quieren pónganlo así, por C. Este ya es fácil porque es C más ID. C más ID por E más IF. E más IF. ¿Se dan cuenta? Si ustedes lo hacen para atrás, sería C por E menos D por F más I veces los extremos CF, después los de en medio, después estos dos, al final sería D por E. Y eso es. Entonces, esto que quedó acá ya es X por Y por Z, ¿sí? Y es conmutativo, ¿sí? Es asociativo, perdón. ¿Sí? Y ya se cumplió la otra, ¿no? Les digo, así son las demás. Ya no vamos a probar las otras para que no sea tan tardado, ¿no? Pero pues análogamente les voy a dejar aquí de tarea moral, ¿no? El 6 es tarea moral. X por Y, hay que demostrar que X por Y es igual a Y por X, ¿no? Entonces aquí le pongo tarea moral. Está bien, entonces esto, pues ahí pruébenlo, ¿no? El inverso, digo, el neutro multiplicativo es el 1, ¿no? 7, ¿no? El neutro multiplicativo es el 1 de los números reales. Vamos a ponerle así, es el 1 usual. Es el 1 usual de R, ¿no? Y ese cumple que X por 1, si X es igual a más IB, pues esto es otra cosa, no es otra cosa más que X, es inmediato, ¿sí? Entonces no tenemos otra cosa que decir. Aquí el 8 sí es importante porque aquí sí hay que calcular, fíjense quién es el inverso. O sea, ahora tenemos que dar un número complejo y ver quién es el inverso multiplicativo, ¿sí? Y eso vamos a hacerlo para que vean por qué es cierto que el que voy a proponer jala, ¿sí? Fíjense, entonces, sea, y el 9 pues ya lo hacen ustedes, ¿no? Entonces, ahora sea X en C, X distinto de 0, ¿no? Entonces, X es igual a A más IB, ¿sí? Y este es distinto de 0, vamos a poner aquí entre paréntesis, X es igual a 0, un vector, digo, un número complejo es igual a 0, si solo si la parte real es igual a 0 y la parte imaginaria es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, o sea, es el único caso en el que tiene que ser el vector 0 cuando parte real y parte imaginaria son 0. Bueno, entonces, si es distinto de 0, quiere decir que o la parte real es distinta de 0 o la parte imaginaria es distinta de 0. Recuerden la negación del si solo si q, ¿no? P si solo si q. Bueno, entonces, ¿qué buscamos? Fíjense. Buscamos
un número complejo, que es el inverso, ¿no? Un número complejo. Vamos a poner la incógnita alfa más i beta. Tal que cuando yo lo multiplique, tal que a más ib por alfa más i beta me dé igual a 1. ¿Está bien? Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a suponer que existe y vamos a ver quién es. Entonces, quién es alfa y quién es beta. Igual a qué cosa, ¿no? Vamos a poner mejor así. ¿Quién es alfa y quién es beta? ¿Quiénes son? ¿Está bien? Entonces, aquí se me olvidó mencionar. Vamos a ponerlo al principio. Cuando dos números complejos son iguales, ¿no? Vamos a ponerlo aquí por el latito, nota. Z igual a más ib. Número igual a más ib. Y w igual a c más id. Es decir, números complejos. Entonces, z va a ser igual a w. Sí y solo sí. Parte real es igual a parte real y parte imaginaria es igual a parte imaginaria. ¿Sí? A es igual a c y b es igual a d. Entonces, dos números complejos son iguales y solo si tienen la misma parte real y la parte imaginaria. Eso lo vamos a usar ahorita. Porque fíjense, entonces nosotros estamos buscando efectivamente un inverso multiplicativo. Entonces, pues vamos a hacer esta multiplicación. Entonces, a más ib por alfa más i beta es igual a 1. Pues, ¿qué pasa? Si, solo si, pues hacemos esa multiplicación que sería, recuerden, son parte real a por alfa menos partes imaginarias b por beta. Más i veces, ¿cuál es la otra? Sería más i veces los extremos que sería a por beta más los de en medio b por alfa. ¿Está bien? Es igual a 1. Pero 1 es igual a 1 más 0 veces i. ¿Está bien? O sea, si ustedes multiplican 0 por i, pues tiene que ser 0. Y entonces vamos a tener que este número complejo, si buscamos alfa y beta que hagan esto, vamos a necesitar que se dé esta igualdad de números complejos. ¿Sí? Pero entonces, esta igualdad se da si, solo si, pues a alfa menos b beta es igual a la parte real del de acá, que sería 1. Y si, solo si también pasa este de acá que me da 0, la parte imaginaria. A beta más b alfa es igual a 0. Entonces, esa es la ecuación. De aquí tenemos que resolver cuánto vale alfa y beta. ¿Sí? Bueno, en realidad, a ver, espérenme, b alfa más alfa beta. A ver, espérenme, b alfa más a beta. Sí, entonces aquí lo que vamos a hacer, lo voy a poner al revés, fíjense, porque aquí no quedó bien. Entonces mejor lo voy a poner aquí alfa con alfa y beta con beta. Entonces aquí me va a quedar b alfa. Alfa es como la incógnita, como si fuera la x, ¿no? A beta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar por esta la voy a multiplicar por ¿qué? Por a. Esta la voy a multiplicar por a y esta la voy a multiplicar por b. ¿Sí? Como método suma y resta, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Entonces queda pues a cuadrada por alfa menos b a, bueno, vamos a ponerle a b beta igual a a. Y si esta la multiplico por b, entonces nos va a quedar b cuadrada alfa más a b beta igual a 0. Entonces, si lo sumo, ustedes se dan cuenta que aquí pues estos se van a cancelar. Aquí nos va a quedar a más 0 es a, y aquí nos va a quedar alfa cuadrada, no, perdón, a cuadrada más alfa, a cuadrada por alfa más b cuadrada por alfa. Entonces factorizamos y aquí encontramos cuánto vale alfa, ¿no? Entonces vamos a llegar a que alfa por a cuadrada
más beta cuadrada es igual a A. Fíjense, como A y B son distintos de 0, A o B es distinto de 0, por esto de acá, esa suma de cuadrados no es 0, ¿sí? Sería 0 si ambos son 0, pero estoy suponiendo que por lo menos uno de ellos es distinto de 0. Entonces lo puedo despejar, ¿no? Entonces aquí como A cuadrada, vamos a ponerle aquí que es la justificación, A cuadrada más B cuadrada es distinto de 0. Entonces, de hecho es mayor estricto que 0. Entonces nos va a quedar que alfa es igual a A entre A cuadrada más beta cuadrada. ¿Está bien? Ese es el número alfa que buscamos. ¿Sí? Entonces lo voy a encerrar para que se acuerden, ¿no? Este es el alfa que buscamos. Ese ya lo encontramos. Ahora vamos a encontrar el beta. Pues lo único que tenemos que hacer es sustituir en una de las ecuaciones iniciales, ¿no? Vamos a sustituir, digamos en la primera cuánto vale alfa, ¿no? Sustituyendo alfa nos va a quedar, vamos a poner así, sustituyendo alfa nos queda en la primera ecuación que nos va a quedar la de hasta el principio, vamos a poner, sería A por A entre A cuadrada, vamos a ponerlo bien, sería A por A entre A cuadrada más B cuadrada, algo así, ¿no? Más, ¿cuál es la otra que nos queda? No es menos beta por B por beta, ¿no? Menos B por beta es igual a 1, ¿está bien? Entonces de aquí vamos a despejar ahora cuánto vale beta. Entonces, pues como lo hacen esto ya es más o menos sencillo porque, digamos que, ¿qué vamos a hacer? Este lo vamos a pasar para acá y el menos 1 lo vamos a pasar para acá y lo voy a voltear, entonces nos va a quedar algo así, fíjense. B beta va a ser igual a cuadrada, esta ya es una multiplicación de fracciones, sería el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo, nos va a quedar a cuadrada entre a cuadrada más beta cuadrada menos 1, ¿sí? Lo único que pasé fue este para acá y el menos 1 lo pasé para acá y los volteé, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Pues b por beta es igual a cuadrada menos, y aquí hago la fracción a cuadrada menos beta cuadrada, que sería este por este, ¿no? Entre a cuadrada más b cuadrada. Entonces nos va a quedar b por beta va a ser igual, se cancelan estos y nos va a quedar b cuadrada entre a cuadrada más b cuadrada. ¿Sí? Y entonces, fíjense, entonces vamos a hacer aquí un caso. Vamos a suponer aquí que b es distinto de 0. ¿Sí? Porque si b es distinto de 0, yo puedo cancelar, vamos a ponerle acá, fíjense. Voy a poner mejor, fíjense. Aquí voy a suponer que b es distinto de 0. Porque si b fuera 0, en realidad estamos en el caso en el que el número complejo x iguala a más ib. No es otra cosa que un número real, porque no tiene parte imaginaria. Entonces el inverso que buscamos es 1 entre alfa. Este está en R. Como todo esto cae en los números reales, ya no tiene parte imaginaria, ¿no? Porque ya no tiene el i. Entonces aquí lo voy a dibujar bien. A más ib. Ya está anulada esta. Entonces el inverso ya sabemos que es 1 entre a y ya se acaba el problema. Entonces voy a suponer que b es distinto de 0. Entonces de acá puedo mochar uno de acá y uno de acá. Y voy a llegar entonces a que el beta, pues no es otra cosa que a ver, esperen, es que aquí me quedó mal porque tuve que tener un menos. A ver, esperen. Sí, lo que me falló es un menos, aquí me falta un menos, ¿no? Entonces ahí no lo tenía acá, pero no lo pasé. Bueno, entonces si b es distinto de 0, pueden cancelar un b de ambos lados y les va a quedar que b es igual a, beta es igual a menos b cuadrada entre a cuadrada más b cuadrada. Y este es el otro que están buscando. ¿Está bien? Voy a ponerle acá, este es el otro que andaban buscando. Entonces, el inverso va a ser a entre a cuadrada más b cuadrada más i veces o menos i veces b cuadrada entre b cuadrada. Entonces, voy a poner aquí ya la conclusión. Entonces, x a la menos 1 va a ser
igual a cuadrada entre, perdón, a entre a cuadrada más b cuadrada, que es el alfa, ¿no? Vamos a ponerle así, es igual a alfa más i beta, que en este caso va a ser, ya sabemos cuánto vale alfa, ¿sí? Va a ser a entre a cuadrada más b cuadrada, a entre a cuadrada más b cuadrada, más i veces b, perdón, aquí estoy súper mal porque aquí ya le moché 1, ¿sí? Si aquí yo le mochaba 1, ¿no? De acá y de acá, ya nomás me quedaba exactamente 1, ¿no? Se lo puedo mochar, ¿eh? Ahí hagan la cuenta bien y van a ver que se puede cancelar. Entonces aquí me va a quedar, el beta es menos b, que va a ser menos i veces b entre, ese ahí no me gusta, menos i veces b entre a cuadrada más b cuadrada. Este es el inverso, ¿no? Este es el que vamos a ocupar en otras situaciones. Si ustedes dan x igual a más b, ¿sí? Como lo puse acá, vamos a subrayarlo con rojo, este de acá, ¿sí? Su inverso va a estar dado por la fórmula a entre a cuadrada menos i por b entre a cuadrada más b cuadrada, ¿sí? Esto en realidad es algo así como, ahí está involucrado el conjugado y el módulo, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Está bien? Entonces ya pueden comprobar que, hoy no es difícil ya comprobar que x por x a la menos 1 es igual a x a la menos 1 por x es igual a 1. ¿Sí? Entonces eso compruébelo, ¿no? Entonces ya no lo hacemos, ¿sí? Ese es el que quería yo llegar. Y el 9, este ya hacen de tarea moral. Y es laborioso, pero pues vale la pena que lo hagan para que vean cómo funcionan los números complejos, ¿no? Fíjense que acá, si b 0, se va a anular esta parte de acá. Y nos va a quedar nada más aquí, se va a anular esto, nos va a quedar a entre a cuadrada, que es 1 entre a. Entonces, cuando b 0, el inverso es el inverso multiplicativo de los números reales. Coincide. De hecho, lo que estamos haciendo es una extensión de los números reales, ¿sí? Entonces, no sé si tengo que decir otra cosa. Pues bueno, ya en adelante, x por y, ¿no? En adelante. Si x y y están en C, vamos a escribir x por y, pues simplemente x y junto, ¿no? Ya para olvidarnos del puntito de la multiplicación. Bueno, entonces aquí paramos y nos vemos en el siguiente.